Muy buenos días amigos, a petición popular hoy vamos a ver 3 ideas nuevas, refrescantes, fáciles y que te van a encantar. 3 cenas divertidas para este verano. Empezamos con unos calamares bravos. Mira qué calamares he comprado, que los he comprado ya limpios. Lo primero que vamos a hacer es cortarlos un poquito más pequeños. Así estará bien. Por supuesto, no hay que decirlo, pero hay que enjuagarlos también muy bien, bien limpios. Machacamos un par de dientes de ajo con la hoja del cuchillo, así. Y en una sartén que ya hemos puesto a calentar, echamos como una cucharada de aceite de oliva. Añadimos los ajos y mientras se fríen un poquito los ajos vamos a machacar un par de guindillas si es que te gusta bastante picante. Si no te gusta tan picante añades una y si no te gusta el picante, ninguna. Semillas y todo. Cuando el ajo empieza a tomar color añadimos los calamares. Un poquito de sal y a saltear a fuego bien fuerte. Lo más normal es que los calamares suelten un poco de agua. La retiramos. Añade un chorrito más de aceite y los freímos ligeramente. Añade 2 buenas cucharadas de una salsa de tomate potente, cada uno la que más le guste. Añade las cayenas que hemos picado anteriormente y remueve. Mezcla todo muy bien y unos calamares tan pequeñitos y son tan tiernos que ya están listos. Preparamos una ajonesa con un diente de ajo y un poquito de mayonesa. Retira el germen del ajo y ponlo en el mortero. Unos granitos de sal te ayudarán a machacarlo mejor. Cuando tengas una pasta bien fina, añade una cucharada de agua. Añade una buena cucharada de mayonesa y remueve todo. Y esta tiene que ser la textura. Ya está lista la ajonesa. Y como recipiente para presentación vamos a utilizar unas láminas de papel de arroz. El papel de arroz lo puedes encontrar en cualquier tienda asiática y también prácticamente ya en cualquier supermercado. Cortamos la oblea por la mitad y luego en pequeños triángulos en 6 partes. Ponemos una sartén con abundante aceite al fuego a calentar porque vamos a ver el principio de las féculas sufladas. Vamos, que si lo echas al fuego sufla, que se infla. Ya podemos introducirlo en el aceite y sujetamos durante unos segundos. Cuando dejen de salir burbujitas, lo giramos y ya lo podemos sacar a un papel secante y aprovechando que están en caliente, pues le ponemos un poquito de sal. El tiempo de fritura, como has observado, es de apenas unos segundos. Calentamos un poquito los calamares para servirlos ya y retiramos los dientes de ajo. Sobre un plato colocamos bases de papel de arroz, colocamos los calamares por encima. Chorreamos un poquito con salsa ajonesa y espolvoreamos con un poquito de perejil verde recién picado. Y ya están listos los calamares bravos. Lo ideal, o por lo menos como más me gusta a mí comerlo, es con la mano. Muy bueno. ¿Vemos otra? Preparamos una mini ensalada César con pollo. Lo primero que hacemos, cocinar el pollo. Cortamos la pechuga de pollo en daditos pequeños. Sazonamos con un poquito de sal y pimienta recién molida. Calentamos muy bien una sartén, ponemos una cucharada de aceite de oliva y le damos una vuelta muy ligera al pollo. En un par de minutos a fuego fuerte, el pollo está listo, bien jugoso. Preparamos unos costrones de pan con un poco de pan del día anterior. También puedes utilizar pan integral y, ¿por qué no?, también pan sin gluten. Quítale muy bien las esquinas y resérvalas para hacer pan de calatrava, por ejemplo. Vamos a freír los costrones en abundante aceite caliente. También los puedes cocinar en la air fryer o tostarlos un poquito en el horno. Me gusta perfumar el aceite de freírlos con un diente de ajo. Si los estás friendo como yo, te aconsejo que los pongas sobre un secante. Vamos a preparar la famosa salsa César. En un mortero machaca un diente de ajo sin brote con unos granos de sal. Unos filetes de anchoa, que yo los voy a trocear más pequeños para que se piquen mejor. Utiliza anchoas que no sean muy caras, ya que las vamos a pulverizar. Cuando tengas una pasta bien fina, es el momento de añadir una yema de huevo. Pero como no queremos correr ningún peligro, vamos a añadir una yema de un huevo que está cocido. Además, vamos a añadir una buena cucharada de mostaza.
Y ahora solo nos falta ir agregando en hilo fino un buen aceite de oliva virgen extra mientras emulsionamos la salsa, poquito a poco, y lo vamos integrando. En algún momento vas a tener que echar unas gotitas de agua, yo aprovecho para echar el vinagre o zumo de limón, en este caso le voy a poner zumo de limón, de esta forma la rebajamos un poquito a la vez. Si te has fijado muy bien, no estoy añadiendo nada de sal porque las anchoas ya son bastante saladas. Añade más aceite hasta que consigas una salsa bien sedosa y bien emulsionada. Y solo falta para terminarla que añadir un poco de queso parmesano rallado. Como soporte vamos a utilizar unas hojitas de lechuga, cogollos bien enjuagadas. Vamos a hermosearlas un poquito y ya las podemos ir colocando en el plato. Si te fijas bien, estoy dejando la parte de los tallos hacia afuera. Rellena con los daditos de pollo salteados cada hoja, generosamente, por favor. Vamos a salsear muy bien con la salsa César. Mira, utiliza el jugo del pollo para aligerar un poco la salsa. Esta salsa tiene un sabor muy potente que te va a encantar. No dejes de probar la salsa César. Terminamos decorando por encima con los costrones de pan. Esto nos dará un toque crujiente extra buenísimo. Ya está lista para ir a la mesa o donde tú quieras, porque estas cenas divertidas se pueden disfrutar con las manos. Y por esto te decía que dejaras los tallos hacia afuera. Con la mano perfectamente se coge. Empanadillas al estilo japonés o también llamadas gyozas. Estas gyozas o empanadillas van a ser muy especiales porque las vamos a rellenar, fíjate muy bien, de langostinos, que aquí los tengo ya pelados y limpios, y unos champiñones. Una receta muy fácil y muy rápida. Comenzamos troceando los langostinos más pequeñitos. Unos champiñones que también vamos a picar. Estos también están limpios, los puedes pelar, como sabes que me gusta a mí, o también los puedes dar un buen enjuague. Los ponemos con los langostinos. Y vamos a condimentar nuestra mezcla con un diente de ajo, que ya lo tengo aquí peladito, lo vamos a picar bien fino. Un poquito de cebolleta, pero vamos a usar solo la parte verde. Mirad, está bien enjuagada. Quito la puntita y cortamos así bien fino. Y un poquito de jengibre picado también. Vamos a cortar 2 rodajitas, lo pelamos un poco. Así, bien picadito, ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a condimentar. Por supuesto, esta operación la puedes hacer poniendo todos los ingredientes juntos en un robot procesador. Añadimos un poquito de sal y añadimos también un poquito de pimienta blanca. Ya podemos mezclar. Ya tenemos el relleno preparado y vamos a formar nuestras empanadillas. Por supuesto, no me voy a complicar la vida y he comprado una masa de empanadillas que la venden en todos sitios. Solo tenemos que rellenarlas. Colocamos una cucharada de relleno. Ahora nos humedecemos un dedo y pasamos todo el borde para que nos haga de pegamento. Unimos las 2 puntas por la mitad y ya están pegadas. Y ahora fíjate muy bien lo que voy a hacer. Vamos a hacer unas pequeñas arrugas, así, como si estuviéramos haciendo gyozas japonesas. Le damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Las podemos tener preparadas con antelación, incluso congelarlas y cocinarlas justo cuando las vayamos a consumir. Calentamos una sartén y ponemos una gotica de aceite. Las vamos a marcar por la parte de abajo en la sartén. Así. Cuando hagan costra por abajo, porque no se te olvide que una parte tiene que quedar bien crujiente. Ponemos un chorrito de agua y cubrimos con una tapadera. Bajamos un poquito el fuego y vamos a cocinar alrededor de 8 minutos bien tapado. Estamos en 8 minutos, mira cómo está esto. El líquido prácticamente se ha evaporado, mira por abajo qué doraditas que están, ¿lo ves? Y ya las vamos a terminar echando un chorrito de aceite
que las va a freír un poquito. Y ya las tenemos listas. Decoramos con un poquito de verde de cebolla por encima, así cortado finito, que le va a dar un montón de frescor. Y ya podemos ir a la mesa. Mientras termino de cocinar estas, porque yo estoy haciendo 2 platos, vamos a probar ya porque es que no me aguanto. Quiero que veas el relleno, cómo se ha cocinado perfectamente y está jugoso y riquísimo, que esto se puede coger hasta con la mano. ¡Buah! ¡Madre mía, qué sabor! Con la mano es mucho más divertido. Y ahora ya sí, si les queremos llamar giozas del todo, hay que comer con palillitos. Mira qué cosa más jugosa. Con un poquito de soja. Les va a encantar a los chavales, prepáraselas, que van a dar besos. Queridos amigos, que paséis una feliz semana. Cocinad poco, disfrutar mucho, que no paséis mucho calor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí me quedo yo, sufriendo como siempre. ¡Buah! Pues sí.